Hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de Bosnia y Herzegovina durante la Edad Media, así que en el video de hoy vamos a hablar acerca de la historia de Rumania y de Moldavia durante la Edad Media, así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Los poblamientos rumanos datan del periodo paleolítico y continuaron durante la Edad Neolítica hasta al menos el tercer milenio antes de Cristo, como por ejemplo la cultura de Hamangia, la cual habitó en Rumania y en Bulgaria. Luego la cultura de Cucuteni, que habitó al final del Neolítico en Rumania, en Moldavia y en Ucrania. Y por último la cultura de Gumelnitsa. Tiempo después, cuando llegaron los pueblos indoeuropeos, ellos se establecieron en los Balcanes y en los valles del Danubio. Durante la Edad de Bronce, los tracios se asentaron junto con los getacios, los celtas y posteriormente la zona fue ocupada por los griegos. La colonización griega comenzó alrededor del siglo VII a.C. en toda la franja costera del Mar Negro y el Mar de Marmara. En menos de 50 años toda la zona del litoral fue conquistada bajo el mando de la ciudad griega de Mileto y en el litoral rumano se fundaron las ciudades de Calatis y de Tomis alrededor de los siglos VI y V a.C. Estas ciudades prosperaron importando de Asia Menor, Corinto y desde Atenas objetos destinados a la aristocracia interior, las cuales luego prosperaron como centros de producción artesanal para el mercado tracio. Sin embargo, esta prosperidad fue desconocida por los dacios de Transilvania al norte. Mientras tanto, los guetas, habitantes de Rumania, ellos intervinieron en muchos sucesos históricos del mundo antiguo. Ellos participaron en las campañas expansionistas de Filipo II de Macedonia, también participaron en las campañas de Alejandro Magno durante los siglos III y II a.C., pero sin embargo las fuentes históricas no describen acontecimientos importantes dentro del territorio romano. Sin embargo, el historiador de la época, el historiador romano Pompeyo Trogo, afirma que en ese siglo, durante el siglo III y II a.C., el poder de los dacios aumentó de manos del rey Lugóstenes durante finales del siglo II a.C. En esa época los celtas desaparecieron de Transilvania, con lo que el centro del poder político de los tracios se desplazó de los Balcanes y el Bajo Danubio hasta la región de los Cárpatos, en donde comenzó el proceso de unificación de las tribus dacias bajo el mando de rey Berevistas en el siglo I a.C. En el año 70 a.C. Rumania fue poblada por los dacios, los cuales eran un grupo compuesto por diversas tribus que provenían de Tracia y que residían a la orilla izquierda del río Danubio. El primer rey de este grupo fue rey Berevistas, quien gobernó hasta el año 44 a.C., pero posteriormente su reino se desintegró cuando comenzó el siglo II y luego de intensas guerras con el Imperio Romano, el rey Decebalo, quien fue su sucesor, fue finalmente vencido por las tropas imperiales del emperador Trajano en el año 106, el cual es un hecho histórico registrado en la columna de Trajano en la ciudad de Roma. Con la dominación imperial, Rumania tuvo las bases de su cultura y las lenguas latinas, lo que distingue a este país entre sus vecinos, que en su mayoría son de ascendencia eslava, a excepción de los húngaros. Para el año 275 las tribus godas invadieron el territorio y causaron la retirada administrativa romana. Luego de la retirada de los ejércitos romanos, el territorio de Rumania se adelantó a la Edad Media, ya que la zona fue invadida por diversos pueblos, por ejemplo los godos, los hunos, los ávaros, los eslavos, los magiares y por último los búlgaros. A pesar de las frecuentes guerras, la población romanizada conservó la lengua y la identidad latina. Varias palabras en rumano sugieren una primera cristianización en el idioma latín. Después los protorrumanos fueron influenciados por el patriarcado bizantino y por el patriarcado de Bulgaria entre el siglo XI. En ese mismo siglo los pechenegos dominaron a Rumania y en el siglo XIII lo hicieron los cumanos, quienes eran pueblos túrquicos. Pero también en Rumania existían ya varios principados con dueños rumanos conocidos como valacos. Los eslavos y los pueblos cercanos llamaron valacos a todos los pueblos que habitaban en Europa suroriental y que hablaban lenguas latinas o romanizadas. Los valacos habitaban en Albania, en Bulgaria, en Grecia, en Macedonia, en Serbia y en Rumania. Sin embargo, en países como Albania, Bulgaria, Grecia, Macedonia y Serbia, los valacos fueron asimilados por los pueblos eslavos, mientras que en Rumania los valacos permanecieron prácticamente intactos a pesar de las invasiones, por lo que los habitantes de Rumania fueron llamados valacos y ellos pues formaron varios principados de escasa duración.
Posteriormente los mongoles de la Horda de Oro invadieron Rumania entre el año 1237 y el año 1242. Luego los alemanes se establecieron en la zona de Transilvania formando varias ciudades. A finales del siglo XIII los húngaros se apoderaron de Transilvania y la nobleza rumana perdió gradualmente todos sus derechos. A partir del siglo XIV se formaron los principados de Valaquia y de Moldavia y de Transilvania, los cuales serían el núcleo de lo que hoy en día es la nación rumana. Y pues estos principados tuvieron que luchar contra los Habsburgo de Austria, contra el Imperio Otomano y contra los polacos. El Principado de Valaquia se ubicaba al norte del Danubio y al sur de los Montes Cárpatos. En el año 1247, Litivoi fue su primer gobernante, quien gobernó entre los años 1247 y el año 1249. A partir del año 1290, su hermano, conocido como Barbat, logró unificar las facciones valacas bajo su mando. Sin embargo, en el año 1310, Besarabia I de Valaquia asumió el mando y movilizó a sus ejércitos en contra de los húngaros ocupando la región de Esoreni, y ante esto el rey Carlos I Roberto de Hungría inició una campaña militar contra Valaquia donde sus ejércitos fueron derrotados por los valacos en la batalla de Posada librada en el año 1330, con lo que Besarab aseguró la independencia de Valaquia. En el año 1344 asumió el mando del principado Nicolás Alejandro, quien resistió contra el avance de los húngaros, pero Valaquia fue sometida a vasallaje por parte del rey Luis I de Hungría en el año 1359. A partir del año 1364 asumió el mando del principado el rey Vladislao I, quien ordenó la acuñación de las primeras monedas valacas y luego contraatacó a los húngaros en las zonas de Severín, Amias y Fogaras, las cuales recuperó para Valaquia en el año 1376. Sin embargo, en el año 1385 asumió el mando el rey Mircea I, quien gobernó sobre Valaquia llevando a la máxima extensión territorial del Principado valaco. Él acuñó monedas de plata y permitió el comercio con Polonia y Lituania en la zona de Brasov. También reforzó varias fortalezas y aumentó los efectivos del ejército, derrotando a los musulmanes otomanos del sultán Beyazid en la batalla de Rovine en el año 1394. Los valacos también participaron en la cruzada húngara contra los otomanos, pero fueron derrotados por los otomanos en la batalla de Nicópolis en el año 1396. Sin embargo, los valacos derrotaron a dos ejércitos otomanos entre los años 1397 y el año 1400. Este rey también se encargó de la protección de la Iglesia Ortodoxa y ordenó también construir el monasterio de Cosia, donde actualmente está enterrado. En el año 1446 gobernó el rey Dan IV, quien hizo una alianza militar con Juan Corvino y Hungría en contra de los turcos, pero fueron finalmente derrotados y Valaquia debió pagarle tributo a los otomanos. A partir del año 1456 asumió el mando de Valaquia Vlad III, conocido también como Vlad el Empalador, considerado héroe nacional rumano. Vlad III era hijo del príncipe Vlad II Totacul. Vlad III y su hermano Radu fueron rehenes del Imperio Otomano. Sin embargo, en el año 1442 los húngaros asesinaron al padre de Vlad III y a su hermano, cuando el rey regente Juan Hunyadi de Hungría invadió Valaquia en el año 1447. Hunyadi colocó en el trono de Valaquia a Vladislao II, primo del padre de Vlad III. Los húngaros avanzaron con los valacos de Vladislao II, mientras que los otomanos apoyaron a Vlad III para ocupar el trono de Valaquia. En medio del avance del ejército otomano, Vladislao II huyó, de manera que las relaciones entre Hungría y Vladislao II se deterioraron muchísimo. Y a partir del año 1456 los húngaros apoyaron a Vlad III, quien invadió Valaquia. Luego Vlad III se hizo príncipe y ordenó una purga de los nobles valacos para asegurar su posición en el trono. Luego atacó a los sajones de Transilvania, quienes apoyaban a los rivales de Vlad III. Vlad III atacó y capturó a varias aldeas sajonas, donde obtuvo prisioneros que llevó a Valaquia y ordenó que los empalaran, un método cruel y sanguinario de ejecución. Tiempo después el sultán Mehmed II envió a dos emisarios para que los valacos rindieran vasallaje al Imperio Otomano. Sin embargo, Vlad III los hizo empalar y en el año 1462 los valacos atacaron las tierras otomanas y ordenó empalar a miles de turcos y a miles de búlgaros prisioneros. En consecuencia, Mehmed II atacó Valaquia y Vlad III intentó capturar al propio sultán, pero fracasó en el intento.
Vlad III viajó a Hungría para pedir apoyo militar, pero allí fue capturado por el rey húngaro Matías Corvino. Vlad III permaneció en cautiverio húngaro entre los años 1463 y el año 1475. Durante su cautiverio se popularizaron sus actos de crueldad por toda Europa. En el año 1475 fue liberado y continuó combatiendo contra los otomanos y también empalando a los prisioneros, hasta que en el año 1477 murió en combate cerca de Bucarest. Debido a su crueldad fue la inspiración del escritor irlandés Bram Stoker para su obra El Conde Drácula. En el año 1493, Radu IV, hijo de Vlad V, fue instaurado en el trono valaco por los otomanos y en el Principado de Valaquia hubieron una serie de levantamientos de anarquía en contra del vasallaje otomano. Sin embargo, en el año 1522 el rey valaco Radu VI formó una alianza con los moldavos, con Polonia y con Hungría junto con otros estados europeos en contra de los otomanos. Sin embargo, los ejércitos otomanos masacraron a los ejércitos europeos en la batalla de Moax y Valaquia volvió a ser vasalla del Imperio Otomano y volvieron las revueltas anárquicas. En el año 1592 Miguel IV trató de liberar a Valaquia del vasallaje otomano. Sin embargo, entró en una guerra con el Principado de Transilvania y pues en esta guerra pues Valaquia fue anexionada al Principado de Transilvania. Sin embargo, luego Miguel IV desalojó a los turcos y en el año 1599 se anexionó el Principado de Transilvania al norte y luego entre los transilvanos y los valacos expulsaron a los magiares y a los sajones, y a partir del año 1600 los principados de Transilvania, de Valaquia y de Moldavia se unieron y formaron el Estado rumano. Sin embargo, este Estado rumano fue efímero, pues las guerras contra los polacos, además de la intervención austríaca y también la intervención de los turcos, debilitaron al nuevo Estado rumano y cuando murió Miguel IV en el año 1601, los tres principados se volvieron a separar. A partir del año 1601 los turcos impidieron que los valacos pudieran elegir a su propio príncipe. A partir del año 1610 Valaquia y Moldavia perdieron su autonomía general hasta la intervención de los rusos tiempo después. Sin embargo, en el año 1822 Turquía le devolvió el derecho a Valaquia a elegir a sus propios príncipes y es aquí donde la gente dejó el odio a los turcos y comenzaron a despreciar el intervencionismo ruso. En el año 1848 los turcos se sublevaron en contra del príncipe George Vivescu, partidario de Rusia. En esa época se venció la insurrección y se aceptó una constitución que inició un gobierno provisional. Sin embargo, este nuevo gobierno provisional no era factible para los rusos ni para los turcos, de manera que los rusos intervinieron militarmente y debido a esto pues los turcos también intervinieron militarmente en el Principado de Valaquia. Debido a esta intervención pues estalló una lucha diplomática entre San Petersburgo y Constantinopla. Los rusos querían someter a los valacos y los turcos querían mantener la independencia valaca para mantener su seguridad. En el año 1849 se arregló la cuestión en un tratado que permitió que Barbustir Bey fuera proclamado príncipe de Valaquia. En ese tiempo el Imperio Otomano estaba en una decadencia general, de manera que los turcos aprovecharon e invadieron Crimea en el año 1853 y comenzaron la Guerra de Crimea. Gran Bretaña y Francia intervinieron apoyando al Imperio Otomano, pues si Rusia acababa con el Imperio Otomano, pues los rusos podrían tener acceso al mar Mediterráneo, algo que no le convenía a Occidente. En el año 1877 y el año 1878, el Principado de Moldavia y de Valaquia se unieron formando Rumania, proclamando de esta manera a Rumania su independencia y participaron en la guerra ruso-turca, enviando soldados en contra del Imperio Otomano. En el año 1881, durante el Tratado de Berlín, se proclamó la independencia de Rumania y también la independencia de Transilvania. Sin embargo, Transilvania siguió siendo un principado hasta que se unificaron con los rumanos durante el Tratado de Trianón en el año 1920. Mientras tanto, el Principado de Moldavia se ubicaba en los Cárpatos orientales y el río Dniester. Este ducado fue creado por el rey Luis I de Hungría, quien fundó este estado al este del reino húngaro para proteger a Hungría de los constantes ataques de los mongoles. Para ello nombró regente al noble rumano Dragos, quien tenía un cargo oficial en Hungría como jefe de una comunidad rumana en la región de Máramaros. De esta manera abandonó su cargo anterior
y se dedicó a gobernar el nuevo principado entre los años 1351 y el año 1353. El Principado de Moldavia no fue independiente de Hungría, sino que cumplió con su función original. Sin embargo, después de la muerte de Dragos, su hijo Sas lo sucedió en el gobierno, entre los años 1353 y el año 1358. Cuando murió Sas, asumió su hijo Balk, quien tomó el lugar de su padre hasta que fue destronado por Bagdán I de Moldavia, a quien a partir de este momento pues convirtió a Moldavia en un estado nuevo e independiente en su totalidad de los húngaros, mientras que Balk tuvo que huir a Hungría bajo el mando del rey Segismundo de Hungría. El Principado de Moldavia existió entre el siglo XIV hasta el año 1859, cuando se unió con el Principado de Valaquia para formar el Reino de Rumania. El Principado de Moldavia permaneció libre hasta que el Imperio Otomano avanzó por los Balcanes. Se redujo a Moldavia como un estado vasallo de su imperio, eligiendo qué príncipes podían gobernar y cuáles no. Durante el mundo antiguo y antes de la formación del Principado, Moldavia fue habitada por los mismos pueblos que habitaron Rumania, incluso también por valacos. Durante la Baja Edad Media, el Principado de Moldavia tuvo que luchar entre los Habsburgo de Austria y los otomanos, quienes los querían como vasallos. Esta situación duró también durante la Edad Moderna. Sin embargo, en los tiempos contemporáneos, el Imperio Otomano comenzó a decaer lentamente, siendo apodado el hombre enfermo de Europa. También en esta época surgieron nuevos estados poderosos como el Imperio Ruso, el cual comenzó a influir en los asuntos de Valaquia y de Moldavia, lo cual a largo plazo influyó en las ideas separatistas de Moldavia. El Principado de Transilvania originalmente surgió dentro de las fronteras del Reino de Hungría. Sin embargo, este principado existió entre el siglo XVI y hasta el siglo XVIII. Sin embargo, cuando el Reino de Hungría fue derrotado por el ejército otomano en el año 1526 después de la batalla de Mohacs, el reino húngaro fue dividido en tres partes. Una parte occidental bajo el control de los Habsburgo de Austria, una parte central bajo el control directo de los otomanos y una parte oriental, la cual sería el Principado de Transilvania, que se hallaba bajo el control de los húngaros, pero también influenciado por la política de los Habsburgo y la política otomana. De hecho, eran vasallos de los otomanos. A lo largo de su historia, este principado se vio involucrado en guerras e intrigas, ya que los húngaros desde el Principado de Transilvania intentaron reunificar el reino de Hungría, atacando a los Habsburgo y a los otomanos, un episodio que fue conocido como la Guerra de los 15 años. En el año 1600 los valacos se anexionaron Transilvania para formar junto con el Principado de Valaquia, el Principado de Moldavia y el Principado de Transilvania un nuevo estado rumano. Sin embargo, duró poco tiempo porque los austríacos, los húngaros y los otomanos intervinieron, y luego estallaron las guerras como de costumbre. Los transilvanos atacaron Valaquia y los otomanos junto con los valacos atacaron a las fuerzas húngaras y austríacas que atacaban desde Transilvania, volviendo a las fronteras originales una y otra vez y continuando con la Guerra de los 30 años, en la cual los húngaros intentaron librarse del control de los Habsburgo desde el Principado de Transilvania, ya que la mayoría de la población en Transilvania era de religión protestante, mientras que los Habsburgo eran católicos, aunque el Principado de Transilvania siempre fue tolerante con la diversidad religiosa. De manera que pues esta guerra simplemente fue porque los transilvanos querían separarse del control de los Habsburgo y restablecer el reino de Hungría. Las guerras entre los tres bandos, entre los austríacos, los húngaros y los otomanos, continuaron hasta que en el año 1683 los otomanos fracasaron en el intento de asediar la ciudad de Viena, lo que hizo que la Santa Liga Católica, dirigida por los Habsburgo de Austria y pues también por el Sacro Imperio Romano Germánico, atacaran hacia el sur en el año 1686 y empezaron a barrer a las fuerzas otomanas de las tierras de los húngaros, que estaban ocupadas desde ya hacía más de un siglo, y los Habsburgo ocuparon las zonas otomanas incluyendo Transilvania, y a partir de entonces Transilvania y toda Hungría se hallaron bajo el control del Sacro Imperio Romano Germánico. Y para el año 1699 se firmó la paz de Karlowitz, donde se reunificó el reino húngaro y se fijaron las fronteras otomanas, y luego, hasta el año 1711, la nobleza húngara luchó contra los Habsburgos sin que la situación cambiara. Desde aquí hasta el año 1918, la provincia de Transilvania hizo parte del Imperio Austrohúngaro. Sin embargo, en Transilvania habían alemanes, húngaros y minorías valacas. Sin embargo, muchos rumanos emigraron de Valaquia y se establecieron en la región de Transilvania. Debido a esto, con el pasar del tiempo,
hubo un aumento de la población rumana en la región de Transilvania y por este motivo en el año 1919 la región de Transilvania fue arrebatada a Hungría y entregada a Rumania. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dar su like, si no les gustó pueden dar su dislike. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia de Hungría en la Edad Media. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.